Esta ha sido una de las noticias de la jornada y ha tenido enormes repercusiones políticas. La Policía de Investigaciones, la PDI, detuvo a Daniel Andrade y a Carlos Contreras. Todo esto en el marco de la investigación por el denominado caso Convenios. Por su parte, en su declaración a la Fiscalía, y que también se conoció en las últimas horas, la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, dijo que sí entregó información al ministro Carlos Montes. Habla de un informe concreto que se le entregó, alertando sobre Democracia Viva antes de que esto saliera en la prensa. Es muy distinto de lo que había asegurado ella y también de lo que había afirmado el propio ministro, que se enteró ex post. Ante ello, la oposición en bloque ha solicitado la renuncia del ministro Montes. Ha habido fuertes críticas también dentro del oficialismo. Queremos profundizar en este tema. Estamos junto al senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Senador, ¿cómo le da? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Terminando acá la jornada acá en el Senado el día de hoy. Tuvimos con hartos proyectos de ley, pero gustoso conversar con usted. Igualmente, senador, y partamos por esta crítica bien descarnada que hace usted, apuntando una vez más a figuras como el ex ministro Giorgio Jackson o también al jefe del segundo piso del gobierno del presidente Boric, a propósito de haber, usted decía, formado, corríjame si la palabra que usó era a estos delincuentes, algo así. No utilicé la palabra delincuente, pero sí utilizo a estos inescrupulosos al menos. Inescrupuloso, ya. A estos inescrupulosos que llegaron a hacerse de recursos de todos los chilenos en un área de tanta sensibilidad y dañando la imagen de un ministerio que siempre ha sido fabuloso para Chile, como es el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda no es el caso Fundación, el Ministerio de Vivienda es el que le ha entregado en diferentes gobiernos a miles de familias su casa sin deuda en Chile, un programa que nos debe enorgullecer y que se ha visto enlodado por estas personas que fueron formadas al alero, obviamente, de los líderes Crispi y Jackson, y que terminaron justamente diseñando, desde mi punto de vista, un mecanismo para defraudar al Estado en diferentes regiones del país, mucho más allá de Democracia Viva, Iván, como yo lo dije el primer día. ¿Te acuerdas que yo manifesté el primer día que esto era mucho más allá de Democracia Viva? Y se está comprobando que era urbanismo social, que era procultura, muchas otras fundaciones que utilizaron para defraudar al Estado. Ahora, cuando yo hice, Iván, disculpa, sí. Cuando yo hice estas declaraciones al inicio, recibí coletazos de mi propio sector político, diciendo poco menos que era desleal por estar denunciando los casos de corrupción. Hoy día el país se está dando cuenta que efectivamente mis dichos tenían mucho asidero y que esto era mucho más allá de Democracia Viva, y que bueno que hoy día haya ocurrido lo que ocurrió, que la Fiscalía haya detenido a estas personas que fueron los que hicieron estallar este escándalo. Sí, estamos hablando de las detenciones, por supuesto, de Contreras y Andrade, pero usted al de nuevo poner a Crispi Jackson en el horizonte, porque estamos hablando de un día que el caso Convenio está marcado por esta arista policial. Hay 2 detenciones, mañana es la formalización, están las declaraciones de Tatiana Rojas, donde dice que el ministro Montes sabía antes de que esto estallara en la prensa, sabía por un informe que ella le entregó. Pero usted nuevamente saca los nombres de Crispi, que sigue siendo asesor del presidente Boric, y del exministro Jackson, y los vincula a la formación de estas personas. Primero, ¿usted cree que Jackson y Crispi tienen relación directa con lo que hicieron Daniel Andrade y Carlos Contreras en el caso de Democracia Viva? ¿Tienen una responsabilidad en eso? ¿O es solamente una crítica de carácter político? No, es una crítica de carácter político. Yo jamás he vinculado ni a Jackson ni a Crispi a hechos delictuales. Sí es su responsabilidad política, que son conocedores de estos hechos. No olvidemos que Latorre, el presidente, entonces cuando estalló este escándalo... ¿Conocedores o parte del diseño de este sistema? Porque esto da la impresión de, senador, disculpe, da la impresión de ser un sistema más que casos aislados, porque hay por lo menos investigaciones en 9 regiones del país, ¿no? No olvidemos que trajeron a un líder español que les vino a hablar cuál era el mecanismo para usar las fundaciones. Entonces, esto lo determinará la investigación de si ellos fueron líderes y artífices o no del mecanismo. Eso es parte de la investigación. Pero de que tienen responsabilidad política, la tienen. O sea, no olvidemos, Iván, porque hay que hacer un poquito de memoria, que cuando este escándalo partió, en este mismo fronte que me están entrevistando, el presidente Latorre, entonces presidente de Revolución Democrática, salió junto a Catalina Pérez diciendo que aquí no había nada malo. Y después hubo 7 cambios de versión. Entonces, a mí no me extraña hoy día que Revolución Democrática quiera enlodar o meter en su lodazal a Socialismo Democrático, porque nos explica de otra manera este cambio de opinión. Tatiana Rojas públicamente dijo que ella nunca traspasó la información a Montes. Lo dijo públicamente y ahora en su declaración judicial pretende involucrar a Montes. Montes siempre ha dicho el ministro que él no tuvo conocimiento de estos hechos. Yo en lo particular le creo a Montes, pero eso tendrá que dilucidarlo la justicia. Pero lo que está claro, ¿no es cierto?, aquí es que claramente, ¿no es cierto?, lo que aquí se hizo, el daño que se le hace al Ministerio de Vivienda y a sus funcionarios
dignos, que trabajan desde Arica a Magallanes, que son miles de funcionarios, es inconmensurable y tremendamente dañino también para la imagen del gobierno. Ya, pero senador, lo que pasa es que aquí, más allá de las declaraciones de lo que usted pueda decir hoy día en esta entrevista, o de lo que diga la diputada Pérez o la subsecretaria la Tatiana Rojas, lo que importa son los hechos judiciales. La verdad es que se establecen los tribunales, y en este caso lo que vale es la declaración judicial de la subsecretaria, que dice que le entregó un informe, y ese informe tiene una data. Y esa data es previo a que este caso fuera publicado por el medio Dataline, que creo que es el que publica esta información en el norte, que es la primera vez que esto sale de manera pública. Entonces, aquí también hay que mirar con ojo crítico... hay que mirar con ojo crítico la responsabilidad del ministro Montes. Yo entiendo que usted es correligionario, por supuesto, pero el ministro, en el mejor de los casos, no supo. A ver, yo he sido coherente... Y en el peor de los casos supo y no hizo lo que tenía que hacer. A ver, seamos claros, yo he sido coherente en mis declaraciones. De hecho, también recibí críticas cuando dije en su momento que el ministro Montes tenía responsabilidad política. Y lo sigo sosteniendo, siempre la ha tenido. Pero una cosa es la responsabilidad política, porque estas cosas ocurrieron en sus narices de un ministerio que él dirigía, y otra cosa... Que dirige todavía. O que dirige, pero otra cosa es involucrar los hechos delictuales, porque todos quienes conocemos al ministro Montes sabemos de su probidad. En eso yo quiero hacer una distinción bastante clara. Ahora bien, si se comprueba que efectivamente los antecedentes los entregó Tatiana Rojas, como dijo con anterioridad, claramente los días del ministro y el ministerio ya no tienen asidero que se sigan contabilizando, porque va a significar su salida en los próximos días. Eso es un hecho de la realidad, porque obviamente la derecha ya hoy día ha señalado acusación constitucional, querer dañar mediante la acusación constitucional al gobierno, va a ser el mecanismo que van a utilizar, no importándole que la figura de Montes, ¿no es cierto?, haya tenido una tremenda transversalidad siempre en su trabajo que tuvo pro y digno y eficiente en el Parlamento. Aquí no va a pesar eso, porque ya republicanos y parte de la Alianza por Chile se sumaron a lo que antes había dicho ya Social Cristianos, de que iban a acusar a Montes constitucionalmente. Yo creo que infringirle esa derrota a Montes sería muy lamentable por su trayectoria. Pero, senador, perdón, pero si efectivamente lo que dice la subsecretaria Tatiana Rojas, que le entregó un informe al ministro antes de que este caso estallara públicamente, si eso es verdad, ¿el ministro tiene que renunciar? Claramente que sí, pero quiero hacer una distinción. Un informe puede ser un informe como se entregan decenas de informes a los ministros todos los días, o otro tema muy distinto es que sea un informe en el cual estaba develando que habían irregularidades graves en Antofagasta con el caso de Democracia Viva. Si eso es así y el ministro Montes lo tuvo en su conocimiento, claramente que va a estar en problemas, no solamente con su cargo. Para que después no matice lo que está diciendo, que el informe tiene que tener destacado en rojo, con estrellita arriba, o bastaría con que porque evidentemente la calibración final de la gravedad de los hechos la tiene que terminar la justicia, pero dentro del ministerio la calibración final de la gravedad de un hecho que ocurre en una cartera es del ministro, pues no es de la subsecretaria ni de la Secretaría Regional. Entonces, si la subsecretaria hoy día, en su declaración judicial, afirma que le entregó un informe sobre Democracia Viva, en lo particular, sobre esa fundación en lo particular, y que el ministro tuvo ese informe antes de que esto se supiera en la prensa, primero, es distinto de lo que dijo el ministro. Es distinto de lo que dijo el ministro. Es distinto. Y segundo, quiere decir que la información la tenía y habrá que ver qué es lo que hizo. Por eso le pregunto yo, si la subsecretaria le entregó un informe sobre Democracia Viva al ministro Montes, antes de que esto esté en la prensa, el ministro tiene que dar un paso al costado. Absolutamente, porque esa sería la lealtad al presidente de la República que le dio la confianza. Si él tuvo toda la información previamente y no hizo nada, obviamente no solamente está complicado desde el punto de vista de su responsabilidad política, sino que también lo van a pretender acusar de que, porque toda autoridad, los ministros, los parlamentarios, si somos conocedores de un eventual delito, tenemos la obligación de ir a entregar los antecedentes al Ministerio Público. Si él no lo hizo, va a tener ese problema también, que incluso hay una división en la lista de Antofagasta del fiscal que está investigando y le ha colocado una lista nueva que va justamente hacia las autoridades que, habiendo sido conocedores del eventual delito, no hicieron nada. Entonces yo espero que eso no sea así, repito, porque sería tremendamente dañino a una trayectoria brillante que ha tenido Montes como ministro y que ha hecho un gran trabajo en el plan de emergencia habitacional, entregando vivienda en todo Chile, pero que se ha visto enlodado 7 meses por los inescrupulosos, ¿no es cierto?, de Revolución Democrática que idearon este mecanismo. Ya,
Eso por una parte, o por otra parte también por la falta de vigilancia o esta grave inobservancia que también se ha señalado a propósito de la comisión investigadora que el ministro Montes habría tenido en este caso. Le pregunto sobre eso, porque usted dijo una frase antes de yo preguntarle sobre esto de si el ministro debe renunciar, si es que lo de Tatiana Rojas es verdad, y usted dice que sí. Usted dice que el ministro tiene una responsabilidad política. Yo le pregunto porque muchas veces la ciudadanía escucha esto, yo asumo la responsabilidad política o tal persona tiene responsabilidad política. ¿Eso qué significa? Porque parece ser una frase carente de contenido si, como usted bien dice, antes de que asumiera el ministro Montes, el gobierno había... ¿Recuerda usted las primeras palabras del presidente Boric en materia de viviendas sociales? Decía, estamos en una crisis habitacional. Y el número era entre 600 y 700 mil viviendas 650. Que faltaban. Por eso, hay distintos... Sí. Pero póngale usted entre 600 y 700. Y sí. La tarea del ministro Montes era hacerse cargo de esa urgencia. Y el proyecto consistía en construir 260 viviendas. Y resulta que llevamos casi 8 meses estancados, enlodados en el caso convenio. Entonces, cuando usted dice, al margen de si el ministro toma la decisión de renunciar o no, al margen de si el ministro es interpelado o no, ¿qué significa tener una responsabilidad política? ¿Cuál es el peso de eso o son palabras de buena crianza? No, no son palabras de buena crianza, pero quiero antes responder algo que me parece importante que los chilenos y chilenas conozcan. No es que este caso haya paralizado al ministerio en el plan más importante que es el plan de emergencia habitacional. Yo soy de la Comisión de Vivienda y la presido y tengo plena claridad que se está trabajando en todo Chile. Mañana mismo en Osorno entregamos 300 casas, el otro día en Puerto Montt fueron 600, 300 entregadas y 300 que estaban partiendo, y así le puedo seguir dando ejemplos. O sea, eso no ha parado y las cifras van bien encaminadas a cumplir la meta. Pero este caso claramente ha enlodado a un ministerio en su conjunto y por tanto a sus autoridades, eso no lo podemos desmentir. Ahora, yo siempre dije que había responsabilidad política y cuando me entrevistaron antes de este caso, cuando estalló este caso, semanas posteriores, cuando yo dije que Montes tenía responsabilidad política, casi me matan dentro del partido, pero lo que quería decir es que cuando un ministro, cualquiera sea, no solo Montes, yo le tengo un gran cariño a él, pero no solo Montes, le pasan estas cosas en su ministerio, obviamente que hay una inobservancia en el cargo, pero ahí ¿quién determina? Es el presidente. El presidente le dio plena confianza a Carlos Montes, durante todos estos meses lo ha respaldado. Eso ya no es responsabilidad nuestra. Él siguió trabajando, eso le puedo dar fe de eso como ministro, a pesar del dolor que tiene que sentir, porque él siente obviamente también que fue traicionado por las personas que le dio confianza y que hicieron estos hechos tremendamente dañinos para la fe pública. Ahora, senador, estos dichos y este respaldo público que ha recibido el ministro Montes el otro día en un acto público que uno entiende que ahí hay una situación medio montada, porque no es que la gente salga de la calle y empiece a decir Montes, amigo, el pueblo está contigo, que es lo que se vio registrado en imágenes que nosotros mismos transmitimos y uno entiende que ahí hay una construcción política. Esa no es una cuestión espontánea, o sea, usted no sale a la calle, Fidel Espinosa, y se encuentra ahí en el Congreso gente diciéndole Fidel, amigo, el pueblo está contigo. Eso no es así, eso no es verdad, no es verdad. No es verdad que el ministro Montes camine por la calle y la gente vaya en coro gritándole que lo apoya. Entonces, entonces uno entiende que ahí hay una situación de una construcción política para dar un apoyo público a un ministro que está cuestionado. Todo esto es, y los dichos del presidente Boric son antes de que se conocieran las detenciones de Andrade y Contreras, antes que se conociera la declaración judicial de Tatiana Rojas, diciendo que sí le había entregado información al ministro. ¿Cambia la evaluación del desempeño del ministro Montes con esta información que es nueva? Yo primero no me puedo hacer responsable de esos actos que se generaron, que se hagan responsables los que lo organizaron. ¿Usted cree que eso es espontáneo? No es espontáneo. Solo va a entender, porque si usted cree que es espontáneo... Claramente fue alguien que lo organizó en apoyo al ministro, como también yo consideré equivocada cuando los diputados deambulaban, diputados de mi propia bancada de partido, deambulaban visitando a Montes cada vez, porque eso, en vez de ayudar a un ministro, lo perjudica. Yo nunca he sido partícipe de aquello. Pero tu pregunta va en la línea de lo que pasa ahora con el presidente. Bueno, hay nuevos antecedentes, hay datos nuevos sobre la mesa. Claro que hay nuevos antecedentes, claro que hay una situación mucho más compleja, claro que hoy día la situación no es la misma, después, ¿no es cierto?, de estas declaraciones judiciales que ha dado la ex subsecretaria. Yo no creo que haya llegado a cometer perjurio a una declaración judicial y a mentir. Entonces, por lo tanto, si eso es así, claramente que estamos en un escenario distinto y esperamos que se resuelva pronto con el objetivo principal, que es responder a las necesidades de vivienda que tienen nuestros compatriotas. Hay 650.000 familias que claman porque el Ministerio esté abocado a eso y este caso convenio lamentablemente les ha desviado la atención y el protagonismo que el Ministerio debiese tener en el país
lamentablemente por los hechos que el país ha conocido. Espero no me dé la respuesta estándar, senador. Obviamente es una atribución del presidente de la República y solo el presidente de la República sabe hasta cuándo es ministro una persona porque es de cargo de su entera confianza. Pero en su opinión, en su calibración política, ¿qué debiera hacer el presidente Boric en este caso con los antecedentes nuevos que hay sobre la mesa? Bueno, el presidente debiese realizar ya un cambio en el ministerio. Lamentablemente lo digo aunque me duela porque es un compañero, repito, que le tengo mucho aprecio. Eso es remover al ministro, lógico. Es una opinión. Por eso su opinión es que debe personal. ser removido el ministro. Creo yo, debido a los nuevos antecedentes, si son verdaderos y se evalúan y se ponderan que son verdaderos, porque también podemos estar en presencia de una mentira. Si aquí estos jóvenes de RD han mentido durante todo este tiempo, porque esto no puede ser parte también de una mentira. Pero veámoslo, dejemos que la justicia, ¿no es cierto?, haga bien su trabajo. Y repito, aquí también hay otro que está escondidito en el segundo piso de la moneda, que está muy calladito, que es el señor Crispi, que fue, repito, una persona bastante responsable en la nominación de todos estos líderes que llegaron a regiones a delinquir. Bien, pues senador Fidel Espinosa, le quiero dar las gracias por esta entrevista, que tenga una buena jornada. Estamos atentos, por supuesto, a lo que ocurra con este caso. Muy amable. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Muy bien.